Buenas tardes, les damos la bienvenida a la sesión de interacción, el rol de la educación para el diseño de recursos educativos abiertos en el contexto de la educación 5.0 del programa de webcast 2024 Complex Thinking Education for All. Esta sesión de interacción va a ser la última de este año. Con esta sesión damos por terminada esta serie de webcasts y de sesiones de interacción. Mi nombre es Guadalupe Rodríguez, seré la moderadora de esta sesión. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y también les informamos que durante la ponencia del expositor Leonardo, es importante mantener su micrófono apagado y cualquier duda nos las dejen en el chat. En esta ocasión tenemos, bueno, al doctor Leonardo David Lasserman Morales, de quien me permito leer su breve semblanza. Es profesor investigador en el Research Lab del Instituto para el Futuro de la Educación y profesor asociado en el Departamento de Educación de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es egresado del doctorado en Innovación Educativa, de la maestría en Comercio Electrónico y de la licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Realizó una estancia como investigador visitante en la Universidad de California, Berkeley, y completó una certificación en emprendimiento educativo por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es integrante de los claustros de los programas de doctorado en innovación educativa y de la maestría en emprendimiento educativo del Tecnológico de Monterrey, donde dirige tesis e imparte docencia. Es autor y coautor de publicaciones científicas como artículos, ponencias de congresos, libros y capítulos en temas de innovación y tecnología educativa, así como colaborador e investigador responsable de proyectos financiados en México y en el extranjero. Ha impartido conferencias en países como Argentina, Bolivia, Chile, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, México, Panamá y Perú. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de SNIT de México, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la American Psychological Association, de la American Educational Research Association y de la World Education Research Association. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Leonardo para que pueda comenzar con su ponencia. Gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes para todos los colegas, amigos, visitantes, caras conocidas y nombres que aparecen por acá en el chat. Antes de iniciar, permítanme que los invite a quienes podamos a este espacio, si me permiten verles, saludarles. Quienes veo en cámara, Iván, Caro, ¿cómo están? Hugo, y bueno, demás colegas que están por ahí, si les es factible iniciarlos, Carlos. Y colegas que aún no conocemos, Alicia, gracias, Magdiel, que no tenemos el gusto de conocernos, Laura, por supuesto que también ahí te veo, Cristina, pues que este espacio, más que una charla, más que una conferencia, como bien se presentaba, es el cierre de una primera etapa de conversaciones que hemos tenido, le llamamos los webcasts, de un proyecto que incluye a muchas personas más de las que estamos por acá, pero en esta ocasión, además de que les presente contenido, por supuesto, nos gustaría contar con su apoyo. Entonces van a ver a qué me refiero conforme vayamos avanzando. Nada más quise hacer este breve preámbulo para verles, para que estemos aquí en esta sala un poco más amigable y quienes ven la grabación más adelante, bueno, que sepan que estamos aquí reunidos a pesar de las condiciones, circunstancias, momentos profesionales o personales, momento para poder generar relaciones profesionales, ampliar nuestro capital relacional si es posible y pensar también en qué podemos hacer a partir de lo que aquí surge. Habiendo dicho eso, les voy a quitar un momento de este espacio para entonces movernos algo más en lo normal, como vemos a nuestro Zoom tradicionalmente. Estamos aquí en las pantallas. Hay actividades preparadas para que podamos colaborar. Les decía, no es una sesión de conferencia per se, es una sesión de interacción. Les llamamos a nuestras sesiones justamente como tal, la sesión interactiva, después de una sesión de contenido. Pero como esta etapa justamente es el cierre de estos ciclos de conversaciones que hemos tenido, donde seguramente estuvieron colaborando y participando, si fue así ahora me dirán, con el doctor Jonathan, con la doctora Inés, con el doctor Magdiel,
previamente, saber también hasta dónde y quiénes estuvieron por acá. Para eso, justamente, quisiera que me apoyaran. Primero que todo, por acá les va a aparecer una encuesta en pantalla, una primera pregunta, conocimiento previo. ¿Por qué? Bueno, porque esta sesión particularmente tiene un objetivo en particular. Vamos a hablar de validación de algo que se llama mockup. Si les suena el término, díganos sí, si no, pues el no, obviamente no pasa nada. La intención es solamente conocer cómo están respecto a esta etapa y saber qué tanto podemos ahondar al respecto. Y por ahí, afortunadamente, quienes estamos en la sesión, y digo afortunadamente porque nos permite entonces ahondar un poco más al respecto de qué es el mockup. Más adelante vamos a ir por allá. Gracias a quienes han participado por acá. Entonces, bien, gracias en ello por decirme. Entonces, les decía, compartiré mi pantalla en un momento. También quisiera que ustedes también pudieran sumarse a algunas actividades que tenemos para arrancar. Un warm-up, una especie también de rompehielos para quienes no nos conocemos y para quienes sí nos conocemos, para quienes hemos colaborado previamente, pues también saber dónde se encuentran y qué están haciendo. Voy para allá en un segundo. Eh, Compartiré mi pantalla para que me vayan siguiendo y desde la pantalla que esté compartida, idealmente a ustedes podrían también participar por acá. Muy bien, ahora segundo, ahí estamos. Estamos en la sesión interactiva, les decía, por supuesto que lleva un nombre más rimbombante en el sentido de cómo la tecnología nos permite generar cierto contenido en un marco llamado Educación 5.0, pero antes de que vayamos por allá, les decía cómo podemos saber dónde están, quiénes están, nos están siguiendo. Y por acá, bueno, en pantalla ven este mapa mundi, si les es posible, y en su Zoom, algunos tal vez lo puedan hacer y otros no, dependerá justamente cómo esté actualizado su Zoom. Podrían confirmarme si en su Zoom ven un botón que se llama Annotate o este lapicito. Si está el lápiz, lo pueden hacer directamente ustedes. Si no les aparece el lápiz, no pasa nada. Aquí por el chat, coméntenme, díganme dónde están y los vamos poniendo y ubicando en nuestro mapa de, pues aquí donde estamos reflejados. Yo sé que, por ejemplo, algunas personas donde se encuentran, entonces de entrada podría apoyarles y como a manera de ejemplo decirles desde acá, habemos varios colegas que estamos transmitiendo y por acá veo también un enlace desde Monterrey, más o menos, estamos por acá y lo hacen dando clic aquí en este lápiz. Pueden elegir algún color. Y bueno, por acá ya están ubicados Laura, Carla, etcétera. Gracias que están compartiéndonos desde dónde se encuentran y por ahí indicándonos, bueno, gran parte de México nos están viendo reflejados, pero también sé que pronto alguien que esté siguiéndonos en Sudamérica, por acá parece que alguien está probando o está en Rusia, no lo sé, así que bueno, esperemos que ojalá que lleguen hasta allá y si no, no pasa nada. Vemos que tenemos visitantes de diferentes regiones de México, así lo esperamos, pero también ampliamos y nos gustaría que este mapa estuviera más representado y por ahí hubo gracias desde Colombia. Si no se puede, no se preocupen, les decía, por aquí en el chat nos pueden decir también, sin problema, lo mencionamos o En lo el chat sumamos. están colocando que hay ¿Ah? de San Sebastián, País Vasco, España. También hay de Guatemala, de San Luis Potosí, Guadalajara, de San Luis Potosí y Salamanca, España. Gracias, Guadalupe. Entonces, por aquí quedó habilitado una pestaña, me parece. Déjenme ver, quitarla. Y se puede ver en el mapa. Por acá vemos, bueno, nos mencionaban en España, en San Sebastián, en Guatemala, por aquí está la flechita, que así se alcanza a ver. Y bueno, seguramente habrá más lugares, les agradecemos por acá, nos hacías la revisión, pues tenemos desde Monterrey, como ya decían, desde Guatemala, San Luis Potosí, Guadalajara, Salamanca en España, Xochimilco, Ciudad de México, gracias al doctor Edgar, y Querétaro. Bueno, tenemos representatividad de México, algunos colegas del extranjero, si están viendo la grabación, pues también, bueno, se perdieron de decirnos desde dónde están, pero esperemos que desde donde se encuentren eh, estén y estén bien. Y en ese sentido, habiendo pues preguntado dónde están, qué están haciendo, pues también es importante saber cómo están ustedes, cómo llegan acá, cómo se encuentran lo mismo, pueden dibujar
pueden hacer alguna anotación indicando así como lo estoy haciendo yo y por ahí saber también de pronto cómo están, haciendo alusión que tal vez lo más cercano a cómo se encuentran pueda indicarnos, y ahí Hugo tal vez nos dirá que está divertido, esperemos que sea esa la interpretación, o están felices. Esperemos que no estén de pronto así como lo puse yo acá, nada más era una prueba, no es que yo esté así. Estoy también feliz de verles, de poder interactuar con ustedes y poder conocer también un poco más de lo que nos tienen que compartir también en la sesión en ambos sentidos. Compartiré al término de esta breve interacción algo de contenido, pero después viene también su turno. Entonces, estamos ahí bien, en lo general aparentemente estamos bien. Gracias a quienes han participado. Nuevamente, si no pueden, no se preocupen en el chat, díganos, compártanos y sin problema sabemos que están bien. El doctor Ernesto está muy bien, así que agradecido también que nos están acompañando por acá algunos colegas investigadores. Y bueno, pues habiendo dicho eso, que están felices o emocionados o si no están tan bien, bueno, esperemos que este espacio pues también nos sirva un poco de dejarnos de las preocupaciones que puedan ser pausadas por un momento y darle entonces un sentido a la conversación que tengo preparado para ustedes. Voy a continuar, si me permiten, entonces tendré que limpiar sus animaciones hasta donde vamos por acá para que entremos entonces ah, en el tema del día de hoy. Bueno, seguimos por ahí. Daré todavía unos minutos para quien está pintando por acá y si no, vamos a limpiar nuevamente y pues cerrar el espacio. Por aquí todavía algunas personas nos siguen indicando. Lamento que quienes no están así también, pues eso ocurra. Y entonces, vámonos, les decía, porque tenemos poco tiempo para revisar el día de hoy, un poco de la dinámica de la sesión. Le llamamos el debriefing, que es recordar un poco de lo que se ha revisado en las sesiones previas. Les decimos en un ciclo de webinarios, webcasts, conferencias en línea que hemos preparado para ustedes. Particularmente ha sido contenido muy relevante para poder llegar acá, entonces es importante hacer este repaso muy breve de dónde estamos y por qué estamos acá, para darle entonces un foco de atención a lo que vamos a hacer ahora y hacer una actividad con quien nos acompañan. Disponemos del tiempo que hemos programado, pero si de pronto después de la una alguien y no hemos terminado se quiere quedar, anunciamos que lo podemos hacer, pero si a la una está previsto que muchos tengan que retirarse, lo entenderemos y hasta donde lleguemos. Y habiendo dicho eso, pues decirles y mostrarles también un poco el contexto de dónde surge esto, un video muy corto que espero que se escuche para que entonces quienes no tienen el contexto sepan justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un proyecto que se le conoce como el Complex Thinking for All o el pensamiento complejo para todos. Va para allá el video y en unos minutos regresamos para continuar con esta introducción de dónde estamos. En el paradigma actual de las economías basadas en el conocimiento, el aprendizaje permanente es un enfoque eficaz para aumentar la competitividad y participar activamente en la economía mundial. En esta perspectiva, los componentes clave de las economías del conocimiento se basan en las capacidades intelectuales más que en los insumos físicos o los recursos naturales. Por esta razón, el proyecto Complex Thinking Education for All tiene como objetivo la creación de un medio digital colaborativo que ofrezca y facilite la formación en las subcompetencias del pensamiento complejo y pensamiento computacional, para estudiantes a lo largo de toda la vida. Este sistema, diseñado como un hub digital, recibirá contribuciones como recursos educativos abiertos para ofrecer un amplio panorama de conocimientos. La creación, evaluación y comunicación de dichos recursos se apoyará en diversas capacidades y servicios basados en inteligencia artificial, funcionalidades generativas, multimedia, e interfaces de usuario interactivas y gamificadas. El proyecto CTE4 se ajusta a los propósitos de empresas, instituciones públicas y particulares con necesidades de aprendizaje continuo, ofreciendo experiencias educativas desde niveles básicos hasta expertos. El valor diferencial de esta propuesta es ofrecer un espacio abierto y compartido para construir, evaluar y entrenar competencias de pensamiento complejo. Esta combinación única dirigida a la academia, la industria y el gobierno está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS,
manteniendo su enfoque en facilitar contenidos accesibles e inclusivos para todos. Se alentará a las empresas a alinear sus programas de formación profesional con el estándar de competencia desarrollado por nuestro grupo de investigación y conocer, en pensamiento complejo y pensamiento computacional. También alinearemos la propuesta con la opción que ofrece el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional como certificación regional. Complex Thinking Education for All será un recurso que habrá contribuido de manera significativa a desarrollar y fortalecer las competencias de pensamiento complejo y computacional. Además, estará posicionado como un espacio relevante, abierto y compartido para construir, evaluar y entrenar las mencionadas competencias. Regístrate y participa de esta gran experiencia. Muy bien. Bueno, les presenté este video para darles contexto, les decía a aquellas personas que todavía no han tenido oportunidad de participar por acá en, eh, en las sesiones previas. En pantalla les está apareciendo justamente otra pregunta. Me apoyan, por favor, si les aparece, si estuvieron en las sesiones anteriores y saber también cómo se encuentra un poco la audiencia de esta tarde. Eh, con eso también podremos entender. Doctor Carlos, si me permite nada más ya no estar pintándole la imagen porque vamos a continuar. Lo agradeceremos. Si no, bueno, vamos a tener que bloquearles por acá la opción de dibujos. Por ahí, bueno, vemos que no, entonces, no, la gran mayoría no ha estado por acá, lo cual también es muy bueno porque nos va a permitir entonces hacer un repaso muy rápido, les decía, para poder entonces situar desde dónde estamos presentando este gran proyecto Complex Thinking Education for All. ¿Y por qué En el empezamos desde paradigma acá? actual de las economías. Bueno, pues porque de entrada decirles somos un grupo que se ha enfocado a estudiar este gran constructo que se ha llamado pensamiento complejo, con 4 subcompetencias. Les invitamos a que exploren y revisen lo que se ha publicado, lo que se ha presentado. Hacia el final les compartiremos el enlace para que puedan ver las grabaciones y los otros eventos, pero básicamente decirles, bueno, nos hemos abocado a estudiar 4 grandes subcompetencias enfocadas a determinar pensamiento científico como esa forma de razonar, análisis, observación, experimentación, pensamiento crítico, pensamiento sistémico y pensamiento innovador, pero además también no solamente nos hemos quedado ahí, hemos ido también a estudiar lo que se conoce como el pensamiento computacional, con estas 4 también subcompetencias entendidas como la abstracción, la descomposición, el reconocimiento de patrones y algoritmos, sumándolo, entendiendo también como diferentes maneras que se puede descomponer y darle sentido a un problema, pues llegamos justamente a que habilitadores como lo son los portales o ecosistemas digitales de aprendizaje y en sus diferentes categorías como los que aparecen aquí listadas, LMS como Learning Management Systems o repositorios de recursos educativos en general, hub digital o hubs digitales de aprendizaje, entornos inmersivos de aprendizaje, bibliotecas digitales, son formas para poder tener contenido y compartir relacionado con enseñar o aprender y darle también algún uso. En este caso, pues nos enfocaremos al hub digital de aprendizaje, que tiene que ver con el foco de atención de esta sesión. ¿Por qué? Bueno, pues porque si entendemos como tal eh, lo que es un hub digital de aprendizaje como un habilitador de esta categoría, nos permitirá entonces vincular lo que hemos estudiado con estas 4 subcompetencias de pensamiento complejo y las de pensamiento computacional, y además del modelo pedagógico que sustenta una propuesta como tal, entendiendo que existe un modelo educativo abierto, o una serie de metodologías activas propuestas para poder implementarse, una serie de recursos que están con licenciamiento abierto que permiten también usar y reutilizarse con diferentes intenciones, los instrumentos también que se han construido para evaluar aprendizaje y el uso de tecnologías emergentes, que en este momento pues, puede ser la inteligencia artificial generativa, como el estandarte o la virtualidad. Nos hace falta ese enlace y como tal, pues el hub digital de aprendizaje que aparece aquí enmarcado, pues nos da cuenta de ello, nos permite entonces decir, hablar que ese espacio, este conector, este medio por el que nos vamos a permitir interactuar y hacer
productores y consumidores o consumidores, a los diferentes usuarios que tengamos, pues alinearnos en ese sentido de cómo darle una intención, un uso, aquí se abrió alguna otra cosa, regreso por acá, darles esta intención, les decía, a lo que es el hub. Y definiéndolo más en directo, ¿qué llamamos o qué le entendemos como hub? Aquí aparece en pantalla, es una plataforma, centraliza recursos, herramientas, servicios educativos, sean digitales como tal, por supuesto, porque estamos hablando de un entorno en web o en un entorno con acceso a través de Internet, facilitando acceso y colaboración entre participantes. En este caso, además de decir la definición, pues también tiene ciertas características que es importante tener en el panorama, principalmente, bueno, que tiene estas 4 grandes características y funciones, es flexible y adaptable, es la expectativa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene diferentes formatos, rutas de aprendizaje personalizadas, se avanza al ritmo del usuario, en este caso si hablamos de un hub para estudiantes o de aprendices, como tal, el contenido no es limitado, se puede incrementar, ya más escalable, porque hay interactividad y colaboración, hay diferentes herramientas que se implementan, que se utilizan, hay espacios colaborativos, redes de mentoría, hay un sentido de comunidad. Y en las características y funciones, la personalización del aprendizaje, bueno, hay algoritmos para el aprendizaje adaptativo, evaluaciones continuas, hay una retroalimentación constante, recomendaciones basadas en preferencias de cada usuario, con lo cual, bueno, dando el sentido a esa adaptabilidad, hay un monitoreo de progreso y no se espera hasta que sea una evaluación hacia el final. Y es accesible y disponible. Bueno, ¿por qué? Porque hay diferente compatibilidad en donde se puede acceder, opciones de acceso 24/7 en todo momento, es bajo demanda, opciones para tener diferentes idiomas y, bueno, las preferencias que cada usuario establezca. Esta es la expectativa de lo que podría ser un hub digital de aprendizaje, lo esperado, pero en ese caso, bueno, sabemos que lo esperado no siempre es lo que ocurre, lo que se encuentra, y por lo tanto, en nuestro caso, la plataforma que se está promoviendo, desarrollando y que se ha estado construyendo desde el proyecto Complex Thinking Education for All, pues bueno, se pretende que sea este espacio para colaborar y donde se puedan almacenar, donde se puedan crear, evaluar, usar y compartir particularmente este tipo de recursos que les llamamos REA, los recursos educativos abiertos, recursos para aprender, para enseñar, para investigar, que se pueden usar y reutilizar con base en el licenciamiento que se otorgue, y haciendo una revisión de mis colegas, particularmente de la doctora Inés, del doctor MacDiel previamente, nos compartían algunos ejemplos de estos hubs digitales, pues aparecen aquí del lado izquierdo en su pantalla, aquellos que son como los muy visibles, estos espacios de aprendizaje masivo abierto y en línea, como Coursera o edX, algunos otros espacios como Udemy o Future Learn, Comunidad o Khan Academy, que tienen que ver con eso, con este espacio en el que se promueve el acceso abierto a través de recursos y donde, bueno, se colabora, se comparte, se aprende. Pero también está del lado derecho estos repositorios de contenido, los que iniciaron este movimiento, y hablamos, por ejemplo, en su momento de este repositorio de videos de TED Education o de Merlot, como este agregador de contenido, u otros más que aparecen por acá listados, incluso el OER Commons como ese indicador de dar cuenta de acceso abierto, o otros más que están por acá, más a nivel institucional, como el de la Universidad de Michigan o el del TEC de Monterrey. Lo que se encontró en esa revisión en su momento, bueno, que lo que existía, la mayor parte estaba en inglés, que no integraban los repositorios, sí existen los espacios para compartir, pero no integra donde está la información. Las rutas son muy, digamos, estructuradas y no existe la personalización, no hay gamificación y la comunidad también es muy limitada en cómo se va construyendo. Y en ese sentido, pues bueno, se encontró que que había esa oportunidad de poder llegar hacia compartir algo. Además, también, además de esa revisión que se hizo en su momento en las sesiones previas que les compartíamos, pues habló de un modelo de educación 5.0, nos lo presentó el doctor Jonathan, nos habló acerca justamente de las necesidades de tener lo que está buscando el mercado, las empresas, el cómo se están demandando competencias del siglo XXI, cómo, bueno, el modelo centrado en el estudiante cobra cada vez más fuerza
importancia, donde hay una necesidad de tener inversión en infraestructura, en involucrar a los grupos de interés, no solamente a la academia, sino también en la parte empresarial de la industria, la parte de gobierno, sociedad civil y en este caso hablar también del medio ambiente con la pentahélice, temas de sostenibilidad y finalmente, bueno, usar ciertos habilitadores también tecnológicos y en este caso, pues aparecen por ahí algunas propuestas que nos mencionaba y nos decía, bueno, si entendemos entonces los recursos educativos abiertos como estos recursos multimedia, en imagen, en texto, en audio, en video, que le podemos dar un sentido y cómo lo podemos utilizar, bueno, los podemos entonces vincular, impactar a que sean libros de texto, blogs, guías, artículos, evaluaciones, podcasts, webinars, infografías, etcétera. Entonces aquí nos hace una propuesta de qué es lo que puede, a través de estas herramientas habilitadoras, generar y darle un licenciamiento y después nos ofreció también una categorización de cuáles son las que están ahora mismo de manera en las que podamos revisar. Y por ahí seguramente ven estos logos y reconocerán de pronto para gestor de referencias como Zotero o mejora de redacción en Grammarly o por ejemplo también para poder generar contenido a través pues, de nuestro ya conocido ChatGPT o animación o video, imágenes con Canva o videos con Bit.io o otros más, ¿no? Entonces, solamente viendo lo que aparece en pantalla, por acá nos ofrecía justamente herramientas para poder generar, y como les decía, no solamente ser usuarios o consumidores, sino también sumarnos a esta iniciativa de producir contenido. Y en ese sentido de producir contenido, pues hablamos justamente llegando a esta etapa de realizar validaciones. Justamente la intención, la parte medular de donde estamos, la parte de decir, ¿por qué estamos hoy aquí cerrando este ciclo de webcast? Pues tiene que ver con esto, presentarles y decirles del gran proyecto que les decía que estamos participando, pues surge esta necesidad de poder construir nuestro hub digital de aprendizaje y ustedes, nuestros invitados a la sesión de hoy, pues también serán invitados a que nos puedan compartir una visión, no tanto del modelo mock-up que tenemos para compartirles, que lo voy a presentar en un momento, sino más bien de lo que podría tener. ¿Por qué? Les decía, bueno, les preguntaba en el arranque si sabían que era un mock-up, me decían algunos que sí, algunos que no, para sentar la línea base y decir, bueno, podemos hablar entonces que visualmente un mock-up es esto, como antes de que se lance un producto final de una plataforma web, por ejemplo, en este caso una plataforma educativa, un hub digital de aprendizaje, la versión preliminar, hablamos en términos de pilotos, de betas, de versiones antes que ocurra la oficial o la final, y permite entonces que diferentes grupos a los que se va a impactar, llámese usuarios, diseñadores, programadores, arquitectos pedagógicos, instruccionales, investigadores, pues bueno, desde diferente óptica podamos proponer, podamos sugerir mejoras, identificar las áreas de oportunidad y también no solamente la parte de las funciones, sino de la imagen, de look and feel, como se le conoce, de lo que observamos. Detrás hay una configuración importante para que ocurra, pero también la parte de cómo se percibe, como el empaque, de pronto en donde llegará pues este portal y en este caso desde la paleta de colores, la tipografía, las imágenes, todo lo que implicaría entonces saber un poco más de qué es lo que sería muy bueno o mejormente aceptado de una propuesta como esta. ¿Para qué podría servir entonces un mock-up como los que tenemos eh, pues en diferentes versiones y opciones y que hoy tenemos un mock-up de nuestra plataforma, básicamente y entre muchas más opciones para visualizar la estructura y cómo vamos a navegar, para recibir retroalimentación, que es lo que esperamos, y una retroalimentación temprana para que no lleguemos hasta la etapa final y digamos, bueno, si esto se nos hubiera ocurrido cuando estaba empezando, otra cosa sería nuestra versión final, ¿no? Esto ocurre en todas las aplicaciones, portales que seguramente ya conocen, son como las pruebas eh, piloto, beta, prototipo antes de lanzarse. Y también, bueno, sirve para optimizar esa experiencia del usuario. Ahora entraremos un poco más al respecto, pero seguramente han visto mucho este acrónimo de UX o de la UI, que es la interfaz de usuario, y cómo vamos a comunicar esas ideas entre los equipos. Recordando que existen en una experiencia como esta, coexistiendo programadores, diseñadores, instruccionales, web, investigadores, educadores, formadores y usuarios. Entonces, es toda una gran comunidad y todos tienen que, digamos, entender lo que se está proponiendo y cómo se va a usar y pensar anticipadamente si vamos a llegar a la expectativa de lo que quisiéramos lograr, ¿no? Y en este caso les decía los acrónimos como el
hay UI, la interfaz de usuario, nos permite, bueno, dar una bienvenida. eh, Nos permite hablar más bien de los elementos que al usuario de un portal le parecen o más como la cercanía o familiaridad para decir, bueno, existe un espacio que me indica dónde empezar, si la navegación es intuitiva y no estoy perdido, por dónde arrancar, si el diseño es responsivo, y esto quiere decir, si ingreso desde una página web, desde una tableta o desde un teléfono inteligente, la visibilidad de lo que observe va a ser similar y va a funcionar. Y nos lleva entonces al otro acrónimo de UX, experiencia de usuario, justamente cómo ocurre esa dinámica para una persona que prefiere un ingreso o un login simplificado, un registro fácil donde le aparezcan las opciones desplegables y no tenga que estar de pronto como registrando todo. O bien, habrá quien sí le interese. Entonces es un punto de encontrar cuáles son las mejores condiciones y teniendo en cuenta además que tenemos usuarios que de pronto pues puedan requerir tal vez algunos elementos adicionales en temas de formato, de fondo, de interactividad. eh, y bueno, pues hay diferentes maneras de identificarlo, de medirlo, de evaluarlo, para dar justamente con el perfil que cada persona quisiera, si va a tener un dashboard para poder revisar su avance, para poder saber cómo se encuentra, etcétera. ¿Qué más en estas plataformas podemos encontrar de las funcionalidades? Justamente el saber cómo se despliega el contenido, cómo se puede encontrar si es contenido solamente para informativo o si es un contenido para interactuar y que permite de pronto pues ser evaluado durante o al final de ciertos microprocesos de aprendizaje, o bien si va a ser uso de alguna cuestión más bien de herramientas externas, esa vinculación justamente hacia otras APIs, como se le puede conocer, u otros elementos que se agregan al mismo portal o al hub, y otras funcionalidades avanzadas. Hablamos justamente que se enriquecen las experiencias con elementos de pronto con estos aditamentos de gamificación, estos elementos de cambiar la dinámica de un momento dado, como el hecho de vámonos entonces a un entorno simulado, virtualizado, aumentado, vámonos con códigos QR ahora, vámonos con enlaces, vámonos con videos, con cápsulas personalizadas, con etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se agrega al valor y además también las analíticas que esto permitiría ofrecer, por ejemplo, de que no solamente se queden datos como tal detrás, sino que permite entonces entender cómo un usuario pues ingresa, cuánto tiempo permanece ahí, cuántos clics le tomó para llegar a lo que estaba buscando, si fue muy o nada útil o muy útil una caja de búsqueda, por ejemplo, etcétera, ¿no? Aspectos técnicos, pues también hay ciertos estándares cuando hablamos de plataformas y sobre todo en esas plataformas educativas o de acceso abierto. Hay estándares como el SCORM, que lo podemos exportar, a importar a otros portales. La escalabilidad, si fue programado con cierto tipo de lenguaje, bueno, ¿qué va a pasar cuando ahora hablemos de una integración con estas funcionalidades avanzadas generativas, con los lenguajes de amplio LLMs, etcétera? Entonces, esas son previsiones que también se podrían considerar. Y de la privacidad, pues bueno, tema también crítico, importante para saber dónde se almacenan los datos, qué pasa con ellos, los criterios de confidencialidad, los acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues debe considerarse al momento de estar hablando de un mock-up, al momento de estar validando, entendiendo cómo entonces una plataforma que está pensada para, no solamente para consumir, les decía, para producir, generar, aprender y enseñar, pues ocurre. Y en ese caso, pues hay que tener mucho cuidado en lo que estamos considerando. Y en ese caso, en nuestro caso como equipo, como grupo, por acá tengo el gusto de compartirles. eh, este es el dominio que está habilitado, todavía no está enlazado como tal, pero bueno, este será el dominio de nuestro portal, nuestro hub digital de aprendizaje. Y haciendo la aclaración, es justamente en su versión de origen, son ustedes nuestros primeros ojos que lo van a ver y con tal, pues por supuesto que sabemos que hay muchas áreas de oportunidad. Justamente se presenta así para que se pueda mejorar, para que se pueda proponer y se pueda avanzar. Ahora se los comparto, no se preocupen. Van a ver y dicen, ¿qué es esto? Solamente es un portal sin nada, pero detrás, para llegar a esto, pues son horas también y parece muy simple decir, bueno, es un lienzo en blanco, ok, pero toda decisión, recuerden, es importante y además detrás hay un sistema de lógica y de programación de por qué está así. De entrada, bueno, saber que en la parte superior, pues del lado derecho,
existe la opción de dar un registro de login, registrarse, hacer login, cambiar su lenguaje y de explorar. Tiene un sentido que de pronto por acá viene pues el acrónimo del proyecto, que por acá estará de pronto un video y un eslogan con un cierto tipo de imágenes y por acá abajo una serie de categorías que nuevamente no está de que tenga que ser en piedra, que vaya a ser así, pero presentándoles que de pronto este es nuestro enlace a lo que se pretende que sea un hub digital de aprendizaje en el que un usuario ingrese y decida, bueno, quisiera revisar ciertas disciplinas y en este caso como ejemplo declaramos algunas de matemáticas, de economía y finanzas y de computación. No quiere decir que vayamos solamente hacia allá. Eh, es una forma de cómo estructurar el contenido y nada más voy a hacer el ejercicio de pronto para ingresar, que este sería un portal cuando ya tenemos el acceso. Por ahí aparecía de pronto previamente la imagen para hacer el login, que es, me voy a ir hacia atrás para ver si me lo permite y si no, me salgo un momento. Y a la hora de decir, bueno, la entrada y el acceso al login, bueno, una propuesta de paleta de colores que esté alineada de pronto con los colores de un proyecto que llamamos internamente como tonos magenta, por eso por acá se despliega un poco ese morado magenta hacia algo más azul, el lugar de login y el tener el campo para generar el acceso a través de correo y un password generado, y un lienzo o un espacio por acá, como le llamamos aire, donde puede haber un video o el logo de la plataforma. Nuevamente, versión prototipo, versión que se puede crear aparentemente hoy en día con una herramienta de AI y lo hace como web, pero recordando que esto no es una web, esto es un hub digital de aprendizaje y en la lógica de que detrás de esto exista programación, justamente, pues tenemos un espacio por acá cuando vemos a nuestro perfil de usuario y decimos, bueno, nos gustaría entonces que el usuario tuviera ciertas características, que esto es donde nos encontramos en este momento y poder decidir, bueno, un usuario, si un hub requiere personalización, requiere orientación, requiere elección y adaptabilidad, además de las funcionalidades que vengan, primero hay que definir, bueno, cómo va a ser el acceso a través de estos campos de identificación. Entonces, en un registro de entrada, pues bueno, pedimos los campos de email, de nombre, de apellido, una cuenta de usuario con correo, datos de género, fecha de nacimiento, país de residencia, y bueno, empiezan después los datos de interés, nivel educativo, ocupación, y aquí son en prueba. Recuerden que todo está en prueba, está justamente en esa etapa, tipo de institución, cargado una especie de listado de instituciones. ¿Para qué? Justamente en este sentido de evaluación de la experiencia de usuario, saber si es mejor que se enliste en lugar de que cada quien escriba una institución y que de pronto cuando se analizan los datos, una institución se escriba solamente con siglas, con el nombre breve y el nombre largo, entonces hay una diferencia cuando se dejan los campos abiertos. Y en ese sentido quería mostrarles en dónde estamos, hablando de que vamos y estamos promoviendo el hub de aprendizaje, pero para llegar allá necesitamos entender también a nuestros potenciales usuarios, los intereses, lo que esperamos que se agregue y que no sea una decisión arbitraria y decir, como equipo de investigación, vamos y lo proponemos, porque justamente es lo más propenso a que falle si no le preguntamos a los usuarios potenciales qué les gustaría que esté. Y por supuesto, hay propuestas, hay avances, pero también se puede regresar y recurrir entonces a, a un pivoteo y cambiar y decir, bueno, no era por acá y podemos entonces tomar otra dirección. Hasta acá vamos bien. Hasta acá voy a hacer una pequeña pausa para saber si me están siguiendo, si se encuentran más personas y saludarles. Hacer una pequeña pausa y notar si me están siguiendo por acá. Gracias a quienes me están indicando. Y bueno, parece poco, les decía, parece que fuera un portal y ya. Y les recuerdo, es un prototipo, es nuestra versión justamente de mockup, donde tenemos diseñado hasta este momento el cómo se van a registrar, el qué va a aparecer. Y esta propuesta se irá construyendo eventualmente, pero para llegar allá, justamente les decía, quisiéramos conocer de ustedes, de un grupo de colegas de diferentes regiones, de diferentes lugares en el que nos pudieran de pronto apoyar y decir, bueno, en esta navegación de mockup sabemos que falta camino por recorrer, vamos hacia allá y en esa intención de saber qué es lo que podríamos lograr, pues justamente les invito a que me acompañen en una actividad
Pueden hacerlo de diferentes maneras con su teléfono, dando clic en el código QR y si les parece mejor irnos a wooclap.com, si me apoyan en el chat, mis colegas a colocar el enlace y dando justamente cuando aparezca la pantalla les va a pedir un código y el código pues es el que está por acá, UUAJBH. También lo vamos a poner en el chat en un segundo. Permítanme que me voy a cambiar de pantalla para mostrar justamente la que vamos a estar siguiendo. Y en un segundo estamos acá. Muy bien, si me apoyan y están por acá, déjenme ver en el chat si se pudo. Sí, yo puedo entrar. Nada Gracias, más estoy Asenet. esperando preguntas. Ujú. Excelente, muy bien, gracias. Estamos ahí nada más haciendo unos segundos para ver si están allí. Si ya me están siguiendo, entonces vamos a avanzar solamente para ver si les aparece. Una primera pregunta a manera de lluvia de ideas y les preguntamos aquí como equipo, entendiendo esto que les decía de un hub digital, para ustedes, ¿cómo lo podrían entender? Y algunas cuestiones para poder entender, pues son estos elementos de flexibilidad de adaptación, de interactividad y colaboración, de personalización del aprendizaje, de accesibilidad y disponibilidad. No quiere decir que sea esto único, pero les comparto estas guías de pronto como para decir, bueno, si pensamos en un hub, ¿qué debería contener? ¿Cuál es lo prioritario? ¿Cuál podría ser punto de partida a considerar? Sea de pronto la página de login, de registro, o más bien una página previa donde contextualice de qué trata y una serie de menús, por ejemplo. No quisiera sesgar ideas porque todas las ideas son muy bienvenidas, pero a través de esta pregunta nos permitiría entonces conocer. Hay que escribir, les va a aparecer un campo en su pantalla y a manera de nube de palabras. Y tenemos por aquí 4 respuestas. Y bien, bueno, vamos viendo por aquí algunos elementos también que se van moviendo y van apareciendo por acá de qué es lo que más debería tener. Todo es bienvenido. Recuerden, es una lluvia de palabras, de ideas y además construida con nube de palabras. Entonces, vemos por ahí esas palabras clave de adaptabilidad, interactividad, colaboración, aprendizaje, además de otras que tienen que ver con esos elementos que hablábamos y decíamos de responsividad, que pues ingrese a través de sistemas operativos diferentes. Por ahí vi que decía Android, seguramente justamente esa cuestión de movilidad, otras más justamente que palabras que nos hablan de equipos, en colaboración, en interacción, o tener un espacio de lobby, de entrada para poder darle un sentido. Y bueno, gracias a quienes están participando hasta acá. Se va moviendo, en este caso, nuestra nube de palabras. Vamos bien. Una ruta, poder incluir mentores, personalización, etcétera. Entonces, vamos bien, vamos hacia un buen camino en ese sentido, entendiendo que está bien. Viene otra pregunta que es un poco más elaborada, un inventario de funcionalidades. Les aparece a ustedes y le pueden dar clic si están en el móvil, eh, internas o externas. ¿Y a qué nos referimos? Aquí al lado les comparto justamente en internas, justamente estas características de las herramientas disponibles. Por aquí nos apareció una opción interacciones y la externa, como el nombre lo indica, esa vinculación a la integración, ya sea con otras herramientas, o, por ejemplo, un chatbot, alguna API que tenga que ver con cambio de colores, de aumento de letras, etcétera. A eso se refiere lo externo. Lo interno, justamente, es lo que nos hablaría de cómo operaría hacia el interior, lo que debería ser la parte clave de una plataforma como tal. Entonces, hablamos por acá de que el material de apoyo es clave, por supuesto, las interacciones que deben ocurrir, las rutas de aprendizaje. ¿Alguien se anima también si le dan hacia la parte de externas? Todavía no tenemos respuesta. Tutoriales, por supuesto, algo que podamos generar tal vez en alguna herramienta externa como un Genially o un Canva que podamos incluir como un tutorial, que se conecte, que sea una interfaz amigable.
podríamos también entender como esas herramientas que permitan esa interfaz, también de accesibilidad, que tenemos algunas herramientas como tal. En la parte interna, pues hablamos también de actualizaciones, innovaciones, tutoriales, traducciones, entre otras. Entonces vemos que están compartiendo, les agradecemos a quienes están. De pronto tal vez el espacio puede no ser tan idóneo para escribir, pero si se animan a seguir compartiendo, está muy bien. No pasa nada, un gestor de contenidos, materiales innovadores. Gracias. Esto es importante, les decía, como feedback, para saber en esa planeación que tenemos pensando en nuestro propio hub, qué es lo que entonces deberíamos considerar. Y para entonces hablar de ejemplos o hubs, pues bueno, aquí en la siguiente pantalla les va a aparecer una serie de rutas, de elementos que como propuesta declaramos y decimos, bueno, esto es lo que debería contener, pero ¿cómo sería un ordenamiento en el que ustedes podrían sugerirnos? Cada quien va a tener un listado de esta serie de elementos y a su parecer lo pueden reordenar y con base en ello, pues vamos a poder, o estos digamos, elementos se pueden ir moviendo con base en cómo ustedes están considerándolo. No es que haya un orden correcto, aquí más bien es cómo se va a ir moviendo, si les permite moverlo. Todavía no tenemos bien por ahí. Entonces, empiezan a aparecer algunas respuestas. Por persona, recuerden que cada quien tiene sus combinaciones diferentes. No es una respuesta y ya, sino cada quien a su interpretación dirá, bueno, a mi parecer, primero es la definición del qué, o hacer un diagnóstico a través tal vez de algún instrumento para saber cuáles son las rutas más recomendadas. Después presentar el contenido, o presentar la duración, o presentar primero el acervo de recursos. Entonces, por acá hay combinaciones que eh, se nos van a ir reflejando. Tenemos algunas que han llegado y que son las más frecuentes, pero hay más. De pronto aquí nos despliega las más recomendadas. Si están ahí, excelente, si están moviendo. Si no, no pasa nada. Recuerden, la intención es conocer y reconocer justamente si nuestra propuesta tiene esa lógica o tal vez de pronto estamos obviando o omitiendo algo que un usuario diría, a mí me parece que mejor las instrucciones van de entrada, el tiempo de duración declarado, etcétera. Los ejercicios interactivos más hacia el medio o hacia el final. Y como tal son propuestas que hemos considerado y no es que ya aquí dice la combinación correcta, como lo habíamos indicado, no quiere decir que sea la correcta porque, como les decía, la podemos considerar conforme la personalización de cada usuario pues lo indique, ¿no? Y continuando entonces a nuestra siguiente consulta, eh, hemos encontrado 4 recursos de muchos que pueden existir. Voy a pasarlos muy rápidamente, por acá están preparados para mostrarles. Entonces, si habláramos y dijéramos, bueno, unos recursos de esta naturaleza que pudiéramos incluir y decir, en un hub de aprendizaje deberían estar este tipo de REA, de este tipo de recursos educativos abiertos en formato de simulación, de elemento H5P, de animación o de contenido en general, ¿cuál podría ser? Entonces, permítame que les comparta por acá cuáles son. Ya no en la presentación están los enlaces, por supuesto que lo compartiríamos, pero por acá para ir acelerando un poco y decirles, bueno, tenemos este recurso de un laboratorio que se conoce como el FED, que es conocido, tiene muchos recursos de simulación. Y por ejemplo, acá hablamos de que podemos modificar las variables que tenemos por acá en cuanto a masa de los elementos que aparecen aquí en la pantalla, en el rapidez, en kilómetros, en la fuerza de gravedad emitida y en las trayectorias. Entonces, si de pronto yo le doy clic, empieza a generarse eh, lo voy a tener, perdón por el ruido, si tenían audífonos, no hice esa advertencia, pero bueno, empieza a generar una ruta y le podemos modificar las variables, hacerlo más rápido, incrementar la rapidez, modificar un poco por acá la ubicación y de pronto cambiará los elementos visuales que están ocurriendo. Lo que quería mostrarle, bueno, es que como este simulador de interacción, hay muchos, se presenta como una forma, por supuesto, de enseñar temas de física. Es un espacio, como les decía,
donde muestra el sistema solar y donde podemos modificar trayectorias, cuánto miden en años luz, las fuerzas de gravedad y moverle. Y bueno, es un elemento. Quería compartirles y como les decía, vamos a ver 4 ejemplos muy rápidamente para poder darle una intención y categorizar qué tipo de recursos son los que podrían ser mejor valorados por ustedes. Hay otro más, en este caso es un recurso donde nos habla justamente de la importancia del cuidado de higiene de manos. Por acá hablamos acerca de tarjetas informativas, donde nos despliega justamente una pregunta detonadora y nos da una respuesta. Y por acá podemos entonces ir hacia abajo y movernos justamente al respecto de otras preguntas y hablar como de un highlight, al final un comentario. Entonces, este es otro tipo de recurso más sucinto, más directo, nos habla de un hábito que se promueve para generar desde la Organización Mundial de la Salud. Un tercer elemento de acceso abierto tiene que ver con voy a dejarlo al final, mejor este. Hablamos de un artículo científico en formato, más bien no habla del artículo científico per se, sino es una forma de cómo compartir, una especie como de documento compartido en línea, donde le damos como si fuera un libro electrónico y al darle movilidad, pues bueno, podemos ver justamente que en cada una de las carpetas pues hay contenido, una pantalla de entrada y una al reverso. Puede parecer muy simple, realmente el recurso, pero detrás el tema de un tipo de formato o objeto en el que se puede también considerar para poder usar en nuestro potencial hub de aprendizaje. Dejé este al final porque es un poco más extenso. También les recomiendo en cuestiones de audio, tiene cierto audio, no lo vamos a pasar todo, nada más lo voy a mostrar unos segundos, pero es una situación. Le pido disculpas, no puedo hacer eso. Sus opciones son retirar objetos del equipaje o pagar el exceso. Ya retiró objetos de valor, medicamentos, llaves. A veces hacen diferencia en el peso. ¿Por qué no lo permite? Es lo que hizo la gente anterior. Esto es una estafa. Recordalo siempre. Cuando un cliente se enoja, no es algo personal contra vos. El señor Fernández está enojado contra sí mismo por su error y con las políticas de la aerolínea, no con la gente de check-in. No corresponde decirle cálmese, por favor. Es mejor empatizar con el cliente. Bien, es un video, es una animación con una serie de situaciones. Conforme se decida, va mostrándose diálogo e interacción con los personajes que están ahí virtualizados. Entonces, el ejercicio en este caso, regresamos nuevamente a Google Cloud, hablamos de un simulador del sistema solar, de un recurso de una tarjeta informativa de un artículo científico en 2 sentidos, de una animación de escenario cliente y de un recurso que despliega hacia abajo elementos como el de higiene de manos. Y en este caso, ya vi que algunos preguntaban y en este era el ver las proporciones de qué sería mejor priorizar. Y aquí, bueno, la sumatoria o en principal, digamos, como recurso que aparece desplegado tiene que ver con un simulador, seguido de la animación, después el artículo y al final un recurso un poco más tradicional. Y tal vez tiene sentido, lógica, que estamos orientados a querer probar, a querer usar simuladores, a querer usar recursos y después las animaciones que nos hemos ido acostumbrando más. Finalmente, recursos un poco más tradicionales en el sentido de que, aunque son multimedia, pues ya los hemos visto y probado en otras ocasiones. Decirles que también aprovecho para mencionar que tenemos por acá otro tipo de simuladores que por supuesto están desarrollados por colegas del grupo y lo quería mostrar para también destacar lo que han hecho colegas, doctor Racik, doctora Magali, Cristina, doctora Marisol y colegas como Mauricio Flores. Bueno, nos presentan por acá un laboratorio también de energías renovables donde también se modifican variables, tipos de ventilación, consumo de watts, horas al día, etcétera, para poder determinar cuánta capacidad de energía se requiere para suministrar una casa, por ejemplo, si se requieren paneles solares, si se requiere tener encendidos ciertos eh, electrodomésticos, etcétera. Y este es un ejemplo también de recurso en el que se consideraría para nuestro hub, otro más que tiene que ver con justamente el tema de cómo guardar y recuperar agua y poder entonces determinar cómo se está bueno, recibiendo conforme datos en tiempo real de una base conectada. Entonces, lo quería mostrar también para
indicarles que además de estos 4 ejemplos que tenemos por acá vistos, que seleccionamos 4 para tener, el tema de simulación pues es relevante porque en otros proyectos como este que habla de pensamiento computacional, pues han sido y han aparecido como los elementos también relevantes. Siguiente pregunta, si me permite, ya vamos a ir cerrando. Conforme vimos estos recursos, portales de REAs o de objetos virtuales de aprendizaje, ¿cómo los evaluarías en cuanto a su usabilidad? Entendiendo que les hemos preguntado por ahí si ustedes como usuarios entendió cómo navegar por los mismos, si la estructura de cómo se presentan es clara, lógica, intuitiva al momento, si los elementos de pronto fueron interactivos, si había menús, botones, si están etiquetados, si eran fáciles de encontrar la información. Entonces agradecemos que nos puedan indicar, preferentemente no en la media, sino que nos indiquen más hacia los extremos donde realmente quisiéramos saber de manera honesta cómo lo perciben, si realmente lo volarían de una forma buena o no tan buena. Entonces, por ahí vemos que se va moviendo nuestras respuestas. Agradecemos a las personas que hasta acá nos están contestando. Y decir, bueno, esos recursos nos permiten entonces determinar que si tienen cierta interpretación rápida por los usuarios en los portales, que son claros, más o menos un poco claros en el sentido de su lógica, que son interactivos, que son fáciles de encontrar, entendiendo que, bueno, hacia allá iríamos también en nuestra propuesta. Vamos bien hasta acá, hemos llegado un poco a la hora que habíamos previsto y sé que algunas personas están saliendo, ingresando. Les dije que nos vamos a poder quedar un poco más, quienes así lo decidan y puedan hacer, para cerrar nuestra sesión de ahora, que es importante para todos los que estamos por acá, repasando y recuperando un poco también de los recursos que tenemos disponibles, como estos elementos de OVAs o de REAs, que analizamos estos 4 o 5 ejemplos con el de nuestro simulador, que también mostrábamos de energía eléctrica y procuración de agua. Y bueno, hay una sección que para ir cerrando acerca de destacar con categorías, destacar de esos mismos portales. Aquí, como son varios elementos, es posible que no podamos completar todos, pero es importante al menos que podamos hablar en términos de accesibilidad. La parte visual, la parte de entrada, ¿cómo les pareció? Aquí también hay preguntas en abierto, es decir, los portales que revisaron, recuerden este simulador del sistema solar, estos recursos de la higiene de manos, estos escenarios de interacción con los clientes o ejemplos también de informativos, ¿cómo los percibieron en términos visuales, cognitivos, funcionaban o no para los fines que por ahí se decían? Y por ahí vemos que justamente como recurso así en solitario, ¿qué tan fácil funciona? O más bien, a lo que vamos con esta intención de pregunta es, además de que existan, pues requieren recuperarles para entonces estar tal vez categorizados, estar más bien orientados en el sentido de que sean con un lenguaje más aterrizado de pronto, más fácil de entender. Y aquí hay algunas propuestas. La funcionalidad nos indican adecuado, podrían agregarse algunos controles para que cada persona lo elija. Entonces, bien ahí. Les decía, de pronto hay muchas preguntas por acá que tal vez por cuestiones de cómo vamos hasta ahora pueda ser complicado responder, pero lo que podamos, adelante, por favor. Me parece entonces que también en accesibilidad nos hablan de que sí se requieren algunos ajustes, por supuesto. Al hablar de REA, pues se comparten y se pueden adaptar. En la eficiencia nos hablan de que sí se ayuda a entender, pero si nos vamos un poco más allá, en la navegación, hay quien nos dice que sí, que se ve minimalista y por lo tanto, pues, en temas de saturación de interfaz puede ser mejor, puede ser bueno. En diseño responsivo, no sé si alguien ingresó a través de tableta o de móvil que le haya resultado buena o no tan buena esa experiencia, que también nos podría indicar algo para considerarlo, porque es algo que muchas veces ocurre por temas de programación, por temas de cómo se despliega la información. Decimos, los simuladores son más bien optimizados para navegarse en computadora y no en un móvil, por ejemplo. Por acá tenemos más respuestas, parece intuitivo en términos de eficiencia. Con base en lo visual se observa bien, falta interactuar. Elección de colores buena. Entonces, estas respuestas que nos están dando, gracias, nos sirven nuevamente para darle ese sentido de lo que estaríamos buscando para nuestra evolución de mockup, pues que dé respuesta a estas categorías. Nos interesa cubrir accesibilidad, eficiencia, satisfacción del usuario, navegación,
y de pronto pues también cerrar con el diseño responsivo. Entonces, bien, nos dicen recomendaciones de agregar fotos, videos, mantenerlo minimalista, elección de colores, etcétera, ¿no? Entonces, gracias hasta acá. Destacarles entonces como pregunta esto para ahora sí más bien ir cerrando y dejar la oportunidad a que exista algún minuto de cierre. Entonces, les pregunto nada más para cerrar, ¿qué destacarían de los portales? ¿El contenido les pareció lógico, fácil de consumir? ¿Qué nos podrían recomendar entonces para el Hub Digital? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta como prioritario, como clave, como crítico y decir para que el Hub cumpla con esta intención de que se comparta recursos educativos abiertos, se puedan usar para esos fines que estamos buscando? Hablábamos que lo que encontramos en esas revisiones que estaban en inglés, nos faltaba en español, entonces por ahí algunos indicios como puntos de partida. Un buscador, por aquí no sé si nos están sugiriendo, que es una buena idea, una caja de búsqueda, por ejemplo. Categorías, organización. Por ahí parece que fue una frase. Procuremos que sean palabras para que tal vez no se desplieguen las frases. Y nos sale un buscador por áreas, tal vez podría ser así, y de categorías. El tema de ser intuitivo es clave. Buscar por código de recurso también es importante. Muy bien. Vemos 10 personas que nos han compartido, nos sugieren que haya un chatbot, nos sugieren que busquemos por código, que material, que sea más bien creativo, que nos ayude a hacer un perfilamiento de usuario. Entonces, que incluyamos tal vez esa vinculación con LLMs, como ChatGPT. Gracias por los aportes, por acá serán muy bien tomados en cuenta. Voy a dejar de compartir un momento porque también quisiera ver quiénes siguen por acá. Y irnos a la inmersión nuevamente y saludarles. Y más bien hacer un wrap-up o cierre hasta esta etapa. Entonces, gracias por mantenerse hasta acá. Tenemos previsto 1 hora originalmente, pero les dije, podemos ampliarnos sin problema, aprovechando que estaban acá, pero no quisiera tomar mucho más de su tiempo de lo que ya hicimos, recordándoles que esta etapa pues tenía que ver con ello, validar de alguna manera y conocer pues, usuarios potenciales, cómo podríamos encauzar, orientar mejor nuestro hub digital de aprendizaje. Les decía, es una etapa de mock-up muy en el inicio, pero esperamos entonces en el mediano plazo tener esa versión enriquecida, tomando en cuenta sus ideas, sus sugerencias, sus comentarios y con base en ello mostrar una versión más sólida, más fuerte, tomando en cuenta. Entonces esperemos que así sea para nuestro siguiente encuentro, en nuestros siguientes ciclos de webcast de los proyectos, del proyecto más bien que pues estamos llevando a cabo. Les decía que estamos llegando al cierre de esta etapa. Nos pasamos 10 minutos, así que muy agradecido con quienes nos han acompañado hasta acá. Nada más permítame que vuelva a compartirles la invitación para que quienes no tuvieron la oportunidad de estar en los webcasts previos, pues tengan la información que tenemos un portal donde están las grabaciones, donde están todos los eventos que han ocurrido y donde eventualmente vendrán las diferentes etapas de los siguientes webcasts, si es que los programamos para el 2025, que seguramente será así. Entonces, con esta sesión estamos cerrando esta primera etapa de webcast, donde estamos llegando a hacer esa vinculación desde donde surgimos como proyecto que está revisando estas subcompetencias que les hablábamos de pensamiento complejo, de pensamiento computacional, de cómo integrar la educación 5.0 y cómo llevarlo hacia un hub de aprendizaje. Nuestra expectativa es que como hub pues llegamos a hacer pues un recurso que sirva para los fines que estamos buscando, que lleguemos a más usuarios y que esa validación ocurra no solamente en quienes estamos acá compartidos y compartiendo el tiempo y valorando, sino que también en otros momentos podamos llegar a más personas y que estos recursos les sirvan. Entonces, con eso, habiendo dicho eso, pues bueno, reitero sus órdenes, les dejo mi correo si hubiera alguna necesidad de conversar más adelante. Les agradecemos por su asistencia hasta este momento y nuevamente agradezco a mis colegas que me antecedieron, doctora Inés, doctor Magdiel, doctor Jonathan y mis colegas, por supuesto, que coordinan y hacen posible este tipo de espacios. Hugo,
en este caso, y el equipo de CIRE que nos ha apoyado. Por supuesto, también a quienes nos acompañaron en esta tarde y quienes nos van a escuchar en la grabación. Los invitamos en los próximos eventos, que nos acompañen y que podamos seguir la conversación buscando mejorar nuestro mockup. Con eso cerramos. Les saludo, en este caso, desde Monterrey. Que pasen muy buen día. Felices fiestas y estamos en comunicación.